El Gominola, de Francis Scott Fitzgerald. El Gominola. El Gominola fue escrito como continuación de El Palacio de Hielo. Cuando el Post lo rechazó, Fitzgerald cambió los nombres, pero se negó a darle un final feliz. El cuento apareció en 1920 en el número de octubre del Metropolitan Magazine como parte de un acuerdo para publicar 6 relatos, que elevó la cotización de Fitzgerald de $500 a $900 por cuento. Fitzgerald añadió este comentario cuando incluyó el Gominola en Cuentos de la Era del Jazz. Esta es una historia del sur que se desarrolla en la pequeña ciudad de Tarleton, en Georgia. Siento un gran afecto por Tarleton, pero no sé por qué cada vez que escribo un cuento sobre Tarleton recibo cartas de todos los puntos del sur criticándome abiertamente. El Gominola también mereció una buena dosis de cartas reprobatorias. Este cuento lo escribí en circunstancias extrañas poco después de que se publicara mi primera novela, y fue el primer cuento para el que conté con un colaborador. Como vi que no era capaz de resolver el episodio de los dados, se lo pasé a mi mujer, quien como sureña era presumiblemente una experta en la técnica y la terminología de ese gran pasatiempo de la región. Jim Powell era un gominola. Por mucho que yo quisiera convertirlo en un personaje atractivo, creo que sería poco escrupuloso engañaros sobre este punto. Testarudo, gominola de pura cepa en un 99,75%, había crecido perezosamente durante la estación de los gominolas, que es cada estación, allá en el país de los gominolas, muy al sur de la línea Mason-Dixon. Hoy día, si llamas gominola a un hombre de Memphis, seguramente se sacará del bolsillo posterior de los pantalones una cuerda larga y resistente para ahorcarte en el palo de telégrafo más próximo. Si llamas gominola a un hombre de Nueva Orleans, puede que sonría burlón y te pregunte quién va a llevar a tu chica al baile del Mardi Gras. El trozo de tierra de gominolas, que dio a luz al protagonista de esta historia, está situado más o menos entre esas dos ciudades. Una pequeña ciudad de 40.000 habitantes que dormita profundamente desde hace 40.000 años en el sur de Georgia, agitándose entre sueños y murmurando algo sobre una guerra que tuvo lugar una vez en algún lugar y que todo el mundo ha olvidado hace ya mucho tiempo. Jim era un gominola. Lo escribo otra vez porque suena bien, casi como el principio de un cuento de hadas, como si Jim fuera encantador. En cierto modo, la palabra me da su retrato. Cara redondeada y apetitosa, de caramelo con forma de alubia y hojas y verduras que le rebosan fuera de la gorra. Pero Jim era alto y delgado, y andaba inclinado hacia adelante de tanto inclinarse sobre las mesas de billar, y era lo que en el norte igualitario llamarían un gandul de esquina. Gominola es el nombre que se da en toda la irredenta confederación a quien pasa la vida conjugando el verbo haraganear en primera persona del singular. Yo haraganeo, yo he haraganeado, yo haraganearé. Jim había nacido en una casa blanca de una esquina verde. Tenía en la fachada 4 columnas deterioradas por las inclemencias del tiempo, y en la parte posterior celosías y parras que tejían un alegre fondo para un florido césped bañado de sol. Originariamente los habitantes de la Casa Blanca habían sido los propietarios del terreno colindante, y del terreno que colindaba con el colindante, y del terreno de más allá. Pero hacía tanto tiempo que incluso el padre de Jim apenas si se acordaba. De hecho, consideraba aquello un asunto de tan mínima importancia que cuando se estaba muriendo, herido de bala en una pelea, se olvidó incluso de recordárselo al pequeño Jim, que tenía 5 años y estaba terriblemente asustado. La Casa Blanca se convirtió en una pensión regida. Sample complete. Ready to continue?